Camaradas, sean bienvenidos al canal una vez más. Damos gracias que nos estén siguiendo en el canal. Estamos muy contentos porque estamos recibiendo nuevas personas en el canal, nuevos compañeros, y también porque estamos estrenando un nuevo equipo de sonido. Esperemos que sea de su gusto, la forma en cómo se oiga ahora. Y bueno, pues nos gustaría que ustedes sigan suscribiendo porque de esa forma no es infructífero los gastos que se están haciendo al respecto. Desafortunadamente, ustedes saben que las condiciones materiales son cada vez más difíciles. Dicho lo anterior, pues continuamos con el tema del día de hoy. El día de hoy vamos a refutar la Tierra plana desde el punto de vista de la relatividad y de la dialéctica. Nosotros ya hemos hablado de que la relatividad es una teoría que surge entre 1915, entre 1917, por Einstein, y lo que plantea él es que los campos acelerados son localmente equivalentes a un campo gravitacional. Y nosotros decimos que es local y no global, por poner el ejemplo de la fuerza centrífuga. Cuando ustedes ponen un movimiento circular, ustedes saben que existe una fuerza centrífuga, que es una fuerza radial, es decir, que sale del centro de la circunferencia, y todas las líneas que pasan por ahí son la dirección que va teniendo esta fuerza centrífuga que apunta hacia afuera. Y esta fuerza centrífuga, si nosotros la comparamos con una gravedad a nivel global, es decir, en toda la circunferencia, pues no se va a parecer en nada a lo absoluto. Sin embargo, si solamente nos fijamos en un segmento de circunferencia, sí vamos a ver que va a haber una especie de equivalencia. De ahí que digamos nosotros que sea local. Nosotros ya hemos hecho videos en este canal explicando la diferencia entre lo que es global y lo que es local. Entonces ya no serán ustedes muy distinto de entender esta situación. Por otro lado, hemos hablado de la negación de la negación. Hemos hablado de que en este video sobre ese tema, y nosotros queremos decir que la relatividad de Einstein, su relatividad general, su teoría gravitatoria, es una negación de la negación de la teoría gravitatoria clásica. Es como matrushkas, hemos dicho, ¿no? Una matrushka chiquita, que son las muñequitas estas rusas, que son encerradas a su vez por otra, y a su vez por otras como cápsulas que están encerradas en sí mismas. La teoría de Newton y la teoría clásica, mejor dicho, ahorita explicaremos por qué, está encerrada dentro de la teoría relativista. Esta teoría que acabo de decir, el principio de equivalencia, trae que el que hablamos antes, trae como consecuencia las ecuaciones de Einstein. Y estas ecuaciones de Einstein, a partir de ellas, pueden ser deducidas las ecuaciones gravitatorias clásicas que nosotros conocemos antes, ¿no? Y esto significa que el campo radial, el campo de gravitación, a través del cual nosotros trabajamos clásicamente, es un campo radial. ¿Qué significa esto? Que solamente depende de la distancia que hay entre dos puntos. No depende de la dirección que tenga, sino solamente de la distancia. Por lo tanto, las equipotenciales solamente son esferas. Y esto significa que la forma que pueden adquirir en los planetas es solamente la redonda. Han caído los terraplanistas en ese sentido. Si ellos aceptan que el campo, que su tierra plana su tierra plana acelerada, es lo que nos trae a nosotros, es la gravedad, y de esa forma interpretan ellos la gravedad, ese es el principio de equivalencia de Einstein. Y al aceptar ellos mismos el principio de equivalencia de Einstein, están aceptando que está encerrando ellos mismos la gravedad y la gravedad clásica. Y esta gravedad clásica nos trae como consecuencia que los planetas tienen una forma redonda. Hemos hecho otro video a partir que más o menos es el del año pasado, y en el que explicamos nosotros cuánta materia es necesaria para que un planeta o alguna cosa empiece a adquirir su forma redonda. Ustedes pueden verlo, el video en este mismo canal. Y bueno, estábamos también comentando hace rato sobre las ideas clásicas, ¿no? Las ideas clásicas de gravedad en este caso no son debidas solamente a Newton, sino que hay detrás mucho trabajo, entre ellos el de Johannes Kepler. Esto se los comento porque lo acabo de releer en el Anti-Turing, que estuve releyendo el libro, el Anti-Turing, y para mi sorpresa, Engels habla sobre esta situación. Y él platica que mientras que Newton fue mimado por la monarquía británica en su época, por haber hecho todos los grandes descubrimientos científicos y cuestiones por el estilo,
Johannes Kepler fue maltratado por los alemanes, ¿no? Él murió en la tristeza, en la pobreza, nadie se acordaba de él, y a diferencia de Newton, un poco de la vida de Kepler puedo decirles que su madre tuvo varios hijos, la gran mayoría de ellos murieron, él fue de los que sobrevivió, y él sobrevivió pues siendo un chico débil físicamente, y esto le causó percances para el resto de su vida, y eso no significó que intelectualmente no evolucionaria. La madre de este señor era una astróloga y esta profesión le fue brindada a él a lo largo de su vida. Pero llegó un momento dado donde la ruptura de Kepler se dio con la astrología y se volvió astrónomo. Y esto a él lo llevó a hacer los descubrimientos de las leyes que Kepler, que nosotros conocemos, y a consecuencia de ellas deducir la ecuación de la gravitación que hoy conocemos. Por esa razón, Engels en el Anti-Düring nos hace ver esto y nos platica esta historia, que él a su vez describe del propio Hegel, del filósofo Hegel, quien también ya empieza a hacer esta misma crítica. Esta gravedad es una gravitostática, por llamarlo de alguna forma, la gravedad clásica, y podríamos considerar la relatividad general como una gravitodinámica. Es algo así como lo que ocurre con las ecuaciones de Maxwell y la electrodinámica y la electrostática. Cuando ustedes tienen campos magnéticos o campos eléctricos estables, inmutables, digamos, con respecto a un sistema de referencia, porque ustedes deben de recordar que el equilibrio solamente es una cosa relativa, no es una cosa absoluta. Por ejemplo, yo con respecto al equipo de audio y de video me encuentro estático, pero si yo me salgo de la Tierra, veremos que todo está en movimiento. Es decir, todo tipo de estaticidad es debida a, o es más bien una cosa local, es una cosa que depende de algo, ¿no? Porque todo se encuentra en movimiento y nada se mantiene fijo e inmutable. Pero con los campos eléctricos y magnéticos podemos considerar que si son estáticos con respecto a un cierto sistema de referencia, pues no vamos a ver campos eléctricos ni magnéticos. Sin embargo, cuando empiezan a estar estos en movimiento, es entonces cuando empezamos a notar que un campo eléctrico en movimiento puede generar bajo ciertas condiciones un campo magnético, y que un campo magnético en movimiento bajo ciertas condiciones puede generar un campo eléctrico. Y esto es lo que, ¿cómo lo describes? Los describes con las ecuaciones de Maxwell. Y de esa misma analogía podemos hacer que entre las teorías de Einstein y las teorías clásicas, convencionales que todos conocemos. Entonces, los terraplanistas, para plantear sus ideas, tienen que utilizar la relatividad. Y ellos ni siquiera lo saben, ellos todo el tiempo se la pasan renegando de Albert Einstein, de sus descubrimientos, y ellos tienen que usar efectivamente el principio de equivalencia de Einstein. Y usas el principio de equivalencia de Einstein, te lleva como consecuencia las ecuaciones de Einstein, las ecuaciones de Einstein te traen como consecuencia las ecuaciones de clásicas del campo gravitatorio, y estas nos traen como consecuencia pues, que es un campo radial, y que este campo radial solamente depende de distancias, y al depender solamente de distancias, las equipotenciales son esferas, y por lo tanto la Tierra vuelve a ser esférica. Y caen ellos más en un error sin ellos mismos darse cuenta, los terraplanistas. Y ellos mismos se ponen el pie. Bueno, pues muchas gracias a todos ustedes. Esperemos que nos sigan en periódicorevolucion.org.mx y nos vemos hasta el siguiente video.